Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite congregarnos, permite estar aquí. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios por las actividades de la semana, porque pues gracias a Dios han salido bien. Sé que es todo por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y he visto que Dios ama a esta iglesia maravillosamente. La ama tanto y bueno, gracias a Dios, ahí va la obra del Señor. Cuando vengamos a la casa del Señor, antes de venir a la casa del Señor, sería bueno pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su voz. Que ese sea el propósito principal, venir a escuchar la voz de Dios. Sabe, en un descuido, en un parpadeo, se puede perder de algo maravilloso. Una enseñanza, una predicación puede determinar mucho en su vida, mucho. Y el no prestar atención también puede ser algo que le perjudique para toda la vida, no prestar atención. Todos necesitamos de Dios y su consejo siempre es bueno. Es decir, que si usted no escucha algo que Dios le quería decir o le quiso decir y se pasa la vida, puede sufrir para toda la vida. Y en esta mañana espero en Dios que preste atención a esta porción de la palabra y Dios algo tiene que decirle. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias todos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Versículos del 14 al versículo 30. Ahí denles una a la pantalla para que lo vean todos. Dice así la palabra, le voy a dar lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la
bendición que nos das de la vida, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, porque has guardado de tu iglesia, Señor. Gracias por este momento. En esta hora queremos pedirte y te suplicamos, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Bendiga su palabra, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos. Y permite, Padre, que cada corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos luz para entender y comprender tu bendita y santa palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, de tu amor y de tu bondad. Y permite, Padre, que en este tiempo te demos gloria y te demos honra. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. El Señor Jesús empezó a hablar por parábolas y empieza a ilustrar el reino de los cielos a través de parábolas. Y una de esas muchas parábolas que el Señor enseñó, empezó a enseñar a través de una parábola de los talentos. El Señor estaba ilustrando el reino de los cielos. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando el Señor dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Cuando la Biblia dice el reino de los cielos, a cada uno de nosotros nos debe interesar qué hay en el reino de los cielos. Hay algo extraordinario, hay un reino, y ese reino es de Cristo. Pero, Señor, ¿cómo es tu reino? ¿Cómo es ese lugar donde mora usted? Ahí donde a todos nos debe de interesar qué hay detrás o arriba en el cielo o en la morada del Señor. Y miren qué dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El hombre dueño de todas las cosas iba a salir muy lejos y el tiempo en regresar no iba a ser corto. Mas sin embargo era importante que lo más precioso que él tenía se lo dejara a quienes, a los siervos. A los siervos, lo más precioso. Siervos quiere decir quien le sirve a otros. Aquel hombre que tenía dueño de las posesiones tenía 3 siervos. Y era necesario dejarle los bienes. Lo más importante, lo más preciado que tenía. Se lo dejó en sus manos. Ahora, estos 3 siervos tenían más responsabilidad y tenían más compromiso. Porque en un principio, mientras estaba su señor, el Señor era el responsable de todo. Pero cuando Él se fue, tuvieron más responsabilidad. Porque ahora estaba en sus manos algo que no era de ellos, sino del hombre que se había ido lejos. Era más compromiso, es más responsabilidad. Porque les había dado en sus manos algo tan precioso, que era importante para el dueño de todo. En el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué hizo? Y luego se fue lejos. ¿Qué hizo el dueño de todas las cosas? A uno dio 5, a otro dio 2, y al tercero le dio 1 talento. Y aquí hay algo interesante. A cada uno conforme a ¿qué? Su capacidad. Es decir, que aquel dueño de todas las cosas sabía la capacidad de cada uno de sus siervos. De tal manera que a uno le da 5, a otro le da 2 y al tercero le da 1. No solo sabe lo que tiene en sus bienes, sino sabe a quién se lo está dando, según su capacidad. ¿Qué tipo de talento habla esta parábola? ¿Qué tipo de talento? Bueno, es una parábola y el tipo de talento al cual se refiere esta parábola es en relación a dinero.
Recordemos que en la parábola del sembrador el Señor usó terrenos, el camino, el pedregoso, usó palomas, usó un sembrador. Bueno, aquí está utilizando a un hombre que tenía bienes y le dejó su dinero. ¿Por qué el dinero? Observe del 18, lo aclara. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. ¿Y qué escondió? El dinero. El dinero. El dinero que circulaba en ese tiempo era, el talento eran monedas de plata. Es decir, que los que andaban alrededor de Jesús entendieron bien que el talento al cual se refería era una moneda de plata que circulaba en ese tiempo. Versículo, por favor, 25:16. Dice aquí la palabra: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ese primer siervo que recibió 5 talentos, cuando recibió los 5 talentos, pienso que se puso un poco a pensar: ahora tengo más responsabilidad. Esto que tengo no es mío. De esto que tengo que me dio el dueño, voy a rendir cuentas. ¿Qué hago? Se puso a pensar quizá, y hubo algo que pasó en su mente. Estos 5 talentos los voy a invertir. Los voy a invertir. ¿Qué hizo este hombre? Se levantó, dice por favor el 16. Y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, que se levantó de donde estaba y fue hacia donde estaba la multitud, porque allá podía invertirlos, allá podía negociarlos, allá podía hacer un movimiento de tal forma que cuando él regresara, no iba a regresar con los 5. Fue donde lo escuchaban, fue a donde podía negociar, fue donde podía invertir, fue a donde estaba la multitud, a negociar los talentos que no eran de él, sino del amo, el dueño de los talentos. Cuando él regresa contento, porque ya no traía 5, sino 10 talentos. Regresa contento, regresa emocionado, regresa satisfecho, porque el esfuerzo había valido la pena. ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió a invertir los 5 talentos? Fue la fe, la que lo movió a pensar: tengo 5 talentos, pero en el nombre del Señor se tienen que duplicar estos 5 talentos. Fue la fe la que los movió. Ahora, el versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Este segundo siervo, escuche bien, no tenía la misma capacidad que el primero. No tenía el mismo alcance que el primero, pero sí tenía el mismo pensamiento, que tenía que invertir lo que no era de él. Y se fue y negoció. Y al igual que el primero, regresó contento porque ya no traía 2, ahora traía 4. Fue la fe la que los movió a esforzarse. Fue la fe la que los movió a trabajar. Fue la fe la que los movió a andar entre la multitud negociando. Fue la fe la que los movió a ser personas esforzadas. No tenían la misma capacidad, pero sí tenían el mismo pensamiento de que era importante invertir aquello que el dueño les había dado. Buscaron, se esforzaron y lograron lo que quisieron: duplicar los talentos. Mateo, por favor, 25:18. Pero hay un tercero. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. ¿Y qué hizo?
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo este tercero? ¿Fue negligente? Era fácil no hacer nada. No fue hacia la multitud, no fue a donde lo escuchaban, no fue a trabajar, no fue a invertir lo que era de su señor, sino que fue en sentido contrario. ¿Saben dónde? Donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha, donde nadie le observa, de tal manera que él escarba y nadie lo vio. Ahí enterró lo que era de su señor, donde no había ni un alma, más que él. Ahí estaba aquel tercer siervo. Buscó el sentido contrario. No fue a invertir el talento. Ese es el tercer siervo. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. No quiso hacer lo mismo que el primero y el segundo. Hizo lo más fácil, lo más sencillo, lo que es práctico. ¿Saben qué es lo más práctico? No hacer nada. ¿Habrá alguien aquí que no pueda hacer, que se le haga difícil no hacer nada? Es lo más sencillo. Lo más sencillo es esconderse. Lo más sencillo es enterrar lo que Dios o lo que aquel hombre les había dado. Eso es lo más sencillo. El asunto fue en el versículo 19. Dice aquí, ¿después de qué? De mucho tiempo. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo. Es decir, que aquel cuando enterró el talento, vino a su casa, se sentó, se acostó, se puso a hacer tantas cosas y nunca se esforzó por lo que le habían dado. Mas, sin embargo, mientras uno estaba acostado, había dos que estaban esforzándose. Mientras uno estaba, como dice la palabra, de negligente, otros estaban apurados porque sabía que su señor iba a regresar. El 19 dice, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cómo creen que hayan encontrado a los primeros dos siervos? En primera, creo que los encontraron contentos. Pero el tercero lo han de haber encontrado o en una hamaca, o en una butaca, o en la televisión. Estaba tranquilo. Por favor, el 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Escuche bien lo que hace el primer siervo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5. El primer siervo era tan humilde que no solo le dio los 5 talentos, sino también le dio los que había ganado, porque todo era del mismo dueño. En ocasiones es fácil quitarle la gloria a Dios. Sin embargo, aquí hay un siervo fiel que todo se lo dio al dueño de los talentos. Todo se lo dio. Era muy humilde, y no solo humilde, sino fiel, por cuanto se lo regresó al Señor. Nunca dejó de tener los pies en la tierra, porque sabía que todo era del mismo dueño. El 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo. ¿Y qué? Y fiel. ¿Por qué? Porque no tomaste lo que, no te quedaste con los intereses, con lo que ganaste, sino que me lo has entregado. Y eso tiene que ver con la fidelidad a Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Cuidaste bien de lo que te di, te esforzaste, trabajaste, hiciste algo con ello. Y no solo eso, sino que ahora que me estás dando, me das todo. El primer siervo entendía que todas las cosas vienen y el dueño era su Señor. Es decir, que no se queda con los 5. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. El segundo siervo era igual, humilde, trabajador, fiel. Era igual que el primero, la ganancia se la estaba dando al dueño de los talentos. Dele, por favor, lectura al versículo 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Fíjense, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Es decir, que aquellos 5 talentos, aquellos 2 talentos, era algo poquito. Era poco, pero por su fidelidad a Dios, le dice el Señor: sobre mucho que te pondré. Detrás de todo esfuerzo, detrás de toda obra que se hace por fe al Señor, hay una gran recompensa del Señor. Dice: sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es la fe la que los movió a los 2 primeros. Mas, sin embargo, el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Observe qué hizo aquel tercer siervo. Señor, sabía que eres hombre duro, que recoges donde no esparciste y que cosechas donde no sembraste. Aún sabiendo cómo era el dueño, ¿qué hizo? Enterró el talento. Enterró el talento, aún sabiendo cómo era el dueño. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, si ya sabías que el hombre dueño es duro, si ya sabías que cosecha donde no sembró, si ya sabes que recoge donde no esparció, entonces ¿por qué enterraste o estás enterrando lo que Dios te ha dado? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, aquí hay algo interesante. Hay 2 palabras que usa en esta parábola: siervo malo y ¿qué? Y negligente. Vamos a ver qué es negligente. Negligente significa, según el diccionario Strong, indolente, pesado, fastidioso y perezoso. Es decir, siervo malo y perezoso, siervo malo y pesado, siervo malo indolente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Otra traducción dice: descuidado en el cumplimiento de una obligación, que no se esmera, que no tiene cuidado en lo que hace. Lo que le está diciendo el Señor: siervo malo y negligente, qué perezoso eres.
qué indolente, qué pesado. Te he dado tantas cosas y aún así sigues de indolente, sigues de perezoso. Y la palabra malo, creo yo que el Salmo 10 lo expresa bien. Por favor, 10, Salmo 10, 3. Porque el malo, ¿qué hace el malo? Se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a quién. A Dios, no le interesan las cosas de Dios, no le importan las cosas de Dios. Se aleja de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, de los principios de Dios. No le interesa que lo que le haya dado sea del Señor, Él lo entierra. Eso es lo que hace el siervo malo, no le interesa. Dice aquí el versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace? No busca a Dios ni le interesan las cosas de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, seré perezoso, seré indolente, seré pesado. No me importa lo que hagan los demás por Dios. Yo vivo la vida a mi modo, a mi estilo. No tengo tiempo para el Señor. No hay Dios en sus pensamientos. Ese es el hombre malo. No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Pregunta, ¿nunca alcanzará el infortunio al hombre malo? Dios es misericordioso, pero tarde o temprano lo va a alcanzar. 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido porque no trabaja el hombre. Acecha en oculto, como león desde su cueva. Acecha para arrebatar ¿a quién? ¿Saben por qué lo arrebata? Porque no trabaja, porque es pesado, porque es indolente, no quiere hacer nada, porque es negligente. Acecha en oculto como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. No tiene misericordia del pobre. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Todos el 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca le verá. Ese es su pensamiento. ¿Será que Dios no ve al desdichado? ¿Será que está oculto delante de los ojos del Señor? Ese es el hombre malo y negligente, aquel siervo que no le interesan las cosas de Dios. Por favor, el 27, en Mateo 25, 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, y no solo lo que es mío, sino con los intereses de lo que es mío. El dueño de todos los bienes pidió ¿qué? Cuentas de todo lo que les había dejado, de todo lo que les había asignado. Así que aquí hay algo interesante. El 28. Todos, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. El malo y negligente se le quitará lo que tiene por perezoso y se le dará al que tiene más. El 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
¿Saben a quién se le dio el talento de este negligente? Al que tenía más. ¿Es Dios injusto? ¿Es el hombre malvado? El hombre sí es malvado. Dios no es injusto, Él es justo. Aquí el asunto fue que le dio mucho tiempo. El 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el negligente no utilizó bien el tiempo. No aprovechó el tiempo, no se esforzó, no trabajó, no fue movido por fe, sino que se quedó en casa sin hacer nada, aún sabiendo que su dueño era duro, que cosecha donde no sembró y que recoge donde no esparció. El dueño de todos los bienes. ¿Saben quién es el dueño de todos los bienes? Por favor, Romanos 11:36. Veamos quién es el dueño. 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora recordemos, esta es una parábola. Está comparando cómo es el reino de los cielos. Y lo interesante aquí, que el Dios dueño de todas las cosas, a todos nos ha asignado algo. Sean incrédulos o sean cristianos, nos ha asignado algo. Él es el dueño de todo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios es el dueño de todo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. ¿Y sabe qué? Este dueño te ha dado una esposa, te ha dado unos hijos, te ha dado una casa, te ha dado unos padres, te ha dado una madre. Y no solo eso, a muchos de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, muchas habilidades. Te ha dado un ministerio. El dueño de todas las cosas te lo ha dado porque le ha placido, y si te lo ha dado es porque tienes la capacidad para invertirlo, porque un día el Señor vendrá, pero te ha dado un tiempo de misericordia. Tenemos un tiempo de misericordia y Él está esperando que hagas algo con lo que te ha dado. El dueño de todas las cosas. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Tienes hijos? ¿Quién tiene hijos aquí? Dios te los ha dado. Él es el dueño de todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El dueño de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y todo lo que habita en la tierra es de Dios. Por su gracia, en su gracia ha permitido que tengas algo en tus manos. Y eso que tienes en las manos no es tuyo. A muchos nos ha dado según la capacidad. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? El dueño de todo. Yo creo que no acabaríamos de decir aquí cuántas cosas te ha asignado. Y te lo ha dado
porque así le ha placido, porque así lo vio Dios. A este le voy a dar 5, a este otro siervo le voy a dar 2, y a este tercero le voy a dar 1. El asunto que a todos nos ha dado algo el Señor, sean cristianos o no sean cristianos, nos ha asignado algo, según la capacidad. Por favor, 25:15. A uno dio, Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y después, ¿qué hizo? Y luego se fue lejos. ¿Y qué creen? Va a regresar el Señor. Va a regresar y aquí viene una pregunta. ¿Cómo quieres que te encuentres, Señor? ¿Con tus talentos invirtiéndolo? ¿Lo que Él te dio invirtiéndolo, trabajándolo para darle gloria y honra? ¿O aquello que te dio, quieres que te encuentre con el talento enterrado? Con tu matrimonio enterrado. Quizás estés a punto, ya hiciste el hueco y allá está el matrimonio y estés a punto de echar la primer palada de tierra para enterrar tu matrimonio. Pero si hoy Dios te está hablando que te va a pedir cuentas de ello, estás a tiempo de hacer algo. Quizás es una relación con tus hijos. Quizás quieres deslindarte de la responsabilidad que tienes con tus padres. O quizás estás a punto de decirle al pastor, ya no quiero servir, me voy de la iglesia. Estás a tiempo de agacharte y levantarlo. ¿Saben por qué? Porque aún hay tiempo. Amén. Aún hay tiempo. Y si usted ya lo enterró, ¿qué cree? Puede buscar una pala y vaya a desenterrarlo. Amén. Desentiérrenlo si sabe dónde lo enterró, porque va a dar cuentas de ello. Dios nos ha brindado muchas de las cosas que son de Él, todas son de Él. Así que analiza esto. Hay algo que Dios nos ha brindado a todo el mundo y es la oportunidad para que todos procedamos al arrepentimiento. Un día delante del Señor nadie se puede justificar y decirle, Señor, yo nunca supe que tu Hijo era el Hijo de Dios. Yo nunca supe que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo nunca supe que en Cristo hay salvación. Yo nunca supe que en Él hay perdón de pecados. Yo nunca lo supe. No habrá un justificante, porque Dios, desde hace 2000 años, hay gente que sigue predicando el Evangelio de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la oportunidad, pero todo depende de la fidelidad con la que quieres acercarte al Señor. Hay quienes esa oportunidad de salvación la han enterrado y no quieren nada con Jesús. Pero maravillosamente hay otros que la han tomado, se la han apropiado y ahí van esforzándose en el camino de la fe. Cristo sigue esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Por favor, Isaías 53:5. Mas el herido. Isaías, por favor. 53:5. Miren qué hizo Cristo Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, Señor, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Acércate al Señor. Si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y que vino y voluntariamente pagó los pecados de todo aquel que se arrepiente en una cruz, que fue sepultado y que gloriosamente resucitó al tercer día, y hoy le quieres entregar tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón, invítalo. Si verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios, hay una oportunidad para todos. Y número 3, el Señor nos pedirá cuentas. 25:19 de Mateo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios te va a pedir cuentas de lo que te ha dado. Te ha dado unos hijos, te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tus hijos? Te dio una esposa, ¿cómo trataste a la esposa? Te dio un esposo, ¿cómo trataste a tu esposo? Te dio unos padres, Dios nos va a pedir cuentas. No creas que vamos a escapar, ni el incrédulo ni el cristiano. Un día estaremos los cristianos en el tribunal de Cristo, dando cuentas qué hicimos con lo que Él nos dio. Así que, ¿qué cuentas quieres entregar? Dios nos ha brindado, hermanos, muchas cosas, nos ha asignado muchas cosas, y un día le daremos cuenta de ello. El buen siervo, miren qué sucedió con el buen siervo. Por favor, el versículo 23. Su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿Te gustaría ser ese siervo? ¿Amén? Dice la palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces queremos cosas, grandes cosas, pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo seremos fieles en lo mucho? Dios nos ha dado muchas cosas. ¿Amén? No solo las cosas que la familia, sino que te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado habilidades, te ha dado algo para su gloria, pero si usted quiere enterrarlo, un día rendirá cuentas, y al igual que el siervo malo le dirá en Mateo 25:30, estas palabras no se le van a hacer a usted desconocidas, porque estando en esta vida ya las escuchó. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vas a sentir lo desgarrador que es la voz de Dios cuando te diga inútil por no considerar lo que Él te ha dado. Sobre todo esa oportunidad de vida eterna a través de Cristo Jesús, el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que ese es el mensaje. Un día habrá un juicio. Por favor, Hebreos 9:27. Todos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Un día vamos a estar delante del Señor. Y aquel mismo Dios que en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el mismo que no te ha de perdonar en este juicio. Porque estando en vida, dándote mucho tiempo de gracia y de misericordia, no quisiste nada con Él. Así que ese día va a llegar. Y todos estaremos algún día delante del mismo Señor, dueño de todas las cosas. Así que en esta mañana, espero hayas entendido la parábola de los talentos. Que hay un dueño de todas las cosas, y es Dios.
no solo es dueño, sino que te ha comisionado algo. Y un día vas a rendir cuentas de ello. Todos. Así que este es el mensaje de esta mañana. ¿Qué tipo de siervo quieres ser? Es fácil no hacer nada. Es fácil enterrar lo que Dios te ha dado. Mas sin embargo hay siervos todavía que son fieles. Aquellos siervos, aquel siervo que había recibido 5 según su capacidad, por haber hecho algo para su Señor, ahora ya no tenía la capacidad para 5, sino para 10. Aquel que recibió 2 ya había incrementado su capacidad, ahora era para 4. Así que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Si hubiera algún hermano, alguna hermana, algún joven que entendió el mensaje y necesita de la oración, que oremos por él. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más habrá? Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Gracias a Dios por todas las manos. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Quizá tenemos que desenterrar algo. Dios lo sabe. Dios conoce qué estás pasando. Lo maravilloso es que todavía es un tiempo de misericordia, que estás a tiempo de hacer algo. ¿Alguien más que quiera levantar su mano para orar por él? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Señor te bendiga, Dios te bendiga. Lo que tienes no es tuyo. Lo que tienes hay un dueño. Nada es de nosotros. Todo es de Dios. Y Él te lo ha dado según tu capacidad. Y si no haces uso de eso, un día, estas palabras que le dijo al siervo malo las vas a volver a escuchar. Hay un tiempo de misericordia. Acércate a Dios. Vamos a todos orando. Dios te bendiga. Díganle, Padre bendito que moras en todo lugar santo, Señor. Te suplico en gran manera, Padre, que obres en los corazones de aquellos hermanos que levantaron sus manos, Señor, reconociendo que necesitan de tu ayuda. Reconociendo, Padre, posiblemente, Señor, que no se han esforzado lo suficiente para darte honra, para darte gloria, para dar el mejor resultado, Señor. O posiblemente alguno de ellos está a punto de enterrar algo, Señor. Pero gracias por tu palabra, Señor. Bendícelo, fortalécelo, ayúdale, Señor, y que retome aquello que ha dejado para tu gloria y tu honra. Porque un día, Señor, delante de ti daremos cuenta. Gracias, Señor, también por aquellos que no levantaron sus manos, porque sé, Padre, que todos tenemos algo de qué arrepentirnos, Señor, y sobre todo qué mejorar. Bendícelos, Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y si hubiera una persona que aún su vida le ha pasado en su mente que no vale la pena vivir, que considere este mensaje, Señor, y que retome fuerzas en usted y se esfuerce a seguir adelante, Señor. Usted conoce los corazones, usted conoce sus mentes, Señor. Usted conoce cada una de sus luchas y sus pruebas. Bendícelos, Padre. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y a resplandecer el rostro de usted en cada uno de ellos. En el nombre bendito de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga.